Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a Chris MTG, el lugar donde aprenderás a jugar a Titan, ¿ok? Así como a jugar contra este mismo deck, ¿ok? Si que juegas el mazo de enfrente. Y bueno, de esta forma también explico los decks, bueno, los matchups favorables, los que no son favorables y bueno, truquitos del estilo. Así que juegues mazo de juegues, recomiendo que te suscribas porque vas a aprender de cualquier forma mucho, ¿ok? Y bueno, dicho esto, vamos a empezar y a ver contra qué jugamos. Primer matchup, salimos nosotros, a ver qué tal. Esta mano es buena, esta mano es bruta, muy bruta. Esta mano, por ejemplo, es turno 3, Explore, y con ellos pues vamos al Coloso y combamos de esa forma, ¿eh? Una mano muy heavy, una mano bastante heavy. De hecho que me estoy pensando, a ver, lo voy a hacer creo yo porque no es mala idea, pero por ejemplo, el dejarme el amuleto en la mano. También es cierto que puede llevar descarte, no sé muy bien lo que lleva. Si fuera elemental llevaría Keruga, o algo del estilo, si fuera guay llevaría Kajira, así que la verdad que no estaría mal tampoco salir de amuleto. Vamos, no creo, si le había. Vale, pero que me lo estaba pensando sobre todo, pero es verdad que no llevar Companion es más probable que sea algún deck que pueda llevar algún tipo de descarte. Veas Scan, ves algo del estilo. De hecho, mira, me acaba de hacer un Fosai. Va a quitar el color seguramente. Me estoy pensando ahora mismo quitar Explore. Tendrá más descarte, supongo, ¿no? Robo al Titán, está muy bien el robo. No entiendo muy bien lo que ha hecho. Yo creo que voy a seguir con la partida normal, ¿eh? O sea, obviamente necesito el segundo amuleto y es lo que voy a hacer. O sea, si dice Scam, la luna va a entrar de turno 3. O sea, si dice Scam, tenemos herramientas para combatirles, que es cierto, y nuevas que quiero probar. Así que, oye, me vale. Vamos a ver qué es lo que hace. Tendrá más descarte, supongo, ¿no? Tendrá formas de meter, qué sé, más descarte, ¿no? ¿No? Entretape. Me he quitado el Explore. O sea, supongo que creerá. A ver, es que con todos los rampers que tengo en el mazo. No entiendo muy bien el por qué me he quitado el Explore. Me parece que no ha jugado bien, pero bueno. O sea, con todos los rampers que hay en el mazo, es normal que tarde o temprano alguno lo robe y me dé un mana extra, ¿eh? Que tenemos 6 mana. O sea, haciendo de esta forma la jugada, eran 6 manas en turno 3. Y claro, con algún tipo de ramper, ya sea Deriada, a veces incluso un Pacto Verde me valía. Deriada, Grazer, otro Explore, Azusa, etcétera, me daba con un, no sé, con un mana extra. Nada, con esto, bueno, pues es letal, obviamente. O sea, voy a ir por un titán. O sea, voy a jugar titán. Con el titán voy a buscar, creo, que Toraria Simic. Queda un poco igual porque tiene aparte un mana enderezado. Pero bueno, lo voy a hacer así. Y ya luego me busco otro. Y ya aparte con el coloso pongo en la mesa la Boros Garrison, ¿ok? Aquí se me tiene que conceder y punto. Toraria Simic en 6 manas. Macracer lo jugaba 5 más 4, 9. Cultivator, la partida aquí era tierra. Bueno, supongo que robo, ¿no? Aquí, por ejemplo, una tierra más. Aquí frenábamos. Eran 4 y 4, 8. Y 3 son 11. No, y 2 son 10. Mapa. Con esto podemos robar más. Teníamos aparte un Landros más. Y vaya, nos daba. Sí que es cierto que robamos poquito, ¿eh? Poquito. Pero bueno, no está mal. Celestial Puri van las 4 para adentro. Quiero probarlas bastante, ¿eh? La verdad. Triple Strike está muy bien. Yashan aquí nos dan las básicas. Poseiju 2. Y aquí es donde tenemos que jugar un poquito más midrange, creo yo. O sea, tenemos que jugar bastante más midrange. Voy a quitar Explore. Cavernas se van las dos. Creo que tenemos que dejar algunas, sí, pero voy a quitar las sagas. Aquí, por ejemplo, sí que es cierto que leí hace poco que el matchup con Scan, obviamente es rezar un poquito también por el tema de que no te salga con esa salida, ¿ok? Con la salida que ya sabéis. Pero las sagas son muy buenas contra Scan, ¿ok? Y es cierto, yo lo he probado, son muy buenas. O sea, una partida, un game en el cual Scan no tenga luna y tú vayas a tu línea de sagas, le ganas, sin lugar a dudas, sin ningún problema. ¿Y por qué? Porque ponemos mucha presión en mesa, más vamos arrollando con algún otro bicho en la mesa. Y aparte podemos incluso reutilizar las sagas. Sabéis que es la mejor típica jugada de tenemos amuleto en mesa, tenemos saga y X tierra, ¿no? Y podemos hacer, ponemos token, Bonesland a la mano y la volvemos a jugar, ¿ok? Simplemente. O si no tenemos lo de Landro, pues al siguiente turno volvemos a jugarla. Pero generalmente si no hay luna, las sagas le ganan. ¿Qué es lo que ocurre? Que de segundo es muy probable que tenga luna, ¿ok? Sin embargo pasa muchas veces... pasa muchas veces como en póker, ¿ok? Vamos contra una baza que no sabemos si está ahí, que pasa como la Force of Vigor, ¿ok? Sí es cierto que hay algunas pistas que nos pueden dar de que puede tener luna, pero las sagas son buenas. Sin embargo, saliendo él, yo no me las juego. Por lo menos contra Scan no me gusta nunca tomar esa línea. O sea, a ver, sí es cierto que alguna vez la tomo, ¿no? Pero que si puedo evitarla y puedo remar de otra forma, voy a remar de otra forma, ¿ok? Como puede ser esta en este caso. Vamos a ver qué tal. Las Celestial porque son muy buenas, sinceramente, contra Scam. Están muy bien.
Aquí es cierto que me duele que tener esta básica, pero puedo ir por otra básica sin ningún problema. El Altredeco puedo copiarle incluso... véase Grief, véase... muchas cosas, ¿eh? Grief, también le puedo copiar Fury, ok, escameado, creo que es lo que hace él. Se queda a las 7. Bueno, no es mala, pero mi mano hay que tener cuidado con eso. Puf. Como no voy a poner una básica. Tenemos aparte la llanura aquí, que no está mal. Y creo que tenemos cositas para remar. Sin embargo, tengo que verlo porque no es 100% seguro. Vamos, sí voy a quedar en este equipo. Me parece que la mano no está mala. Me parece que la mano no es nada mala. Teniendo en cuenta las salidas que podemos hacer. Y lo dicho, en sales de Sousa generalmente no me hace tanto daño, porque puedo incluso remar un poquito más allá. Sales de Grief, sí que es cierto que me duele. Me la podía llegar a esperar, la verdad. A ver, lo bueno es que pasa un poco lo mismo, que se queda casi vendido, ¿ok? De robar, por ejemplo, una Celestial Purge, podemos limarnos el Grief de en medio, ¿eh? E incluso en su turno, que es importante saberlo. Porque lo que hace es exiliarlo, lo cual es importante también. Vamos, la mano no me parecía mala, ¿eh? No me parecía nada mala. Si es cierto, me quitará amuleto, quizás, me quitará amuleto Driada, me dejará con el mapa. Si me da con el... o me quita mapa amuleto, entonces me das con Driada, pero con Driada puedo filtrar con el Garden. Si hace eso, solamente tengo una luna en la mano. Y me va a dejar filtrar, obviamente. Ah, pues se muere. ¿Qué cojones, tío? O sea, me va a dejar el Fury en la mesa en vez del Grief. O sea, en vez de contar con la opción de quitarme 2 cartas de la mano, me va a dejar el Grief. No está jugando muy bien, la verdad. Pero bueno, a ver, el Grief me puede tener presión y ver que no tengo nada en la mano. Pero de que pueda copiar el Grief, nos vemos... bueno, pues nada, hasta aquí su partida, ¿no? Creo yo. Robo no es malo, pero... joder, que sale él con el Fury. De que pueda copiarle el Grief o quitarme el Grief de en medio a perdido mi oponente. Pero sin lugar a dudas. Vamos a hacer mapa, vamos a ver turno. Solo digo eso, de que pueda quitarme el Grief de en medio. La partida es mía. Algún Grazer, algo. Estará perfecto, de verdad. Feche ahora, no entiendo por qué lo ha hecho, pero bueno. No me vale. Voy a romper el mapa ahora mismo, pero tampoco sé por qué ir, sinceramente. No creo que tenga luna. Me parece, aunque tenga luna, me falta una tierra. No creo que vaya a robar perfecto. Me va a pegar de 8, me voy a ir a 4 y necesito rezar un poquito, ¿eh? Un poquito bastante. Voy a hacerlo así, para el siguiente turno puedes jugar la triada. Damos turno. Si me roba algún Grace, algún otro tipo de bloque, es lo único que pido. Roba la tierra, ¿vale? No sé si es que le hará falta o lo que sea, pero bueno, voy a robar las tierras bien. O una Celestial Purge también me vale. Y a 4. Explosivos de 1, ¿vale? Los explosivos los de menos ahora mismo. O sea, rompen el mapa si quieres, que no pasa nada. Lo bueno es que no tiene removal. O sea, lo bueno es que tengo esto en la mano y que no tiene removal. Ya está, yo no quiero nada más. Lo demás sobra, literalmente sobra. Tengo un blocker, voy a jugar Valakut. Y al siguiente turno te copio el Fury y hasta luego, creo yo. A menos que se robe muy bien, que se robe removal o algo en específico que le dé la partida. Que puede ser, ¿no? Pero que tiene que robar muy bien y va al top. O sea, de robar tierra es mía la partida. Pero creo que sin duda. O sea, tiene que robar muy bien. Contra mí se puede, ¿eh? Yo últimamente lo estoy viendo contra mí. Me roban bien, pero que sé, me parece mucha casualidad. La verdad que no entiendo por qué no me ha quitado el Altredeco. O sea, no, ¿por qué? Perdón, lo que no entiendo es por qué no ha escameado el Grief. Es lo importante, creo, ¿eh? No entiendo por qué no lo ha hecho así, pero bueno. Puedo meterlo con un contador más como una 5-5, sí que es cierto. Porque si tiene para devolverlo al campo de batalla, ok, para escamearlo de nuevo, mi Fury se queda vivo, ok.
porque es una 5-5. Los 4 palos de su Fury no se lo va a hacer, pero que no se va a morir, ¿ok? Así que bueno, voy a copiarlo como una 5-5. Ah, no, como una 4-4, cierto. Nada, pues entonces sí, tiene para escamearlo, le vale. Y cruzamos los dedos. Se ha muerto, qué bien. Qué alivio, ¿eh? De verdad, qué alivio. Tener eso enfrente duele bastante. Por 2, Dauti. El Dauti sí es cierto que no me duele, o sea, no me gusta nada. Tenemos un clock de 2 turnos. Y Ramos tierra. Voy a meter presión y a cruzar los dedos. O sea, ahora vas con el Grazer de segunda. Pero depende de lo que él robe mucho, ¿eh? O sea, él se va a 7 vidas. No puede bloquearme, yo no puedo bloquearlo tampoco. No tengo una exiliada por él, también es cierto que es importante. Puf. Es que lo que me queda es cruzar los dedos un poco, ¿eh? Que no me queda otra cosa. Voy a sacar en batalla a la Simic. Por si me robo alguna Tolaria. A la mano la básica. Tengo ya Garden en el campo de batalla. Voy a dejar de nuevo la básica, la verdad. Me dejo esto en la mano por lo que pueda ocurrir, por lo que pueda pasar. O sea, de robar diría también lo mato. Simplemente va, no tierra y ya está. Cruzamos los dedos. Concede. Qué bonito. Nada, pero no es por nada, pero mi oponente lo ha jugado mal. Mi oponente lo ha jugado bastante mal, la verdad. En la primera partida cometió también un fallo. Me quitó el Explore. Me quitó el Explore, ¿ok? En vez de quitarme el... algún día lo diré. En vez de quitarme el Coloso. Y es muy fácil, o sea, juego Amulet. Es muy fácil robar algún tipo de Ramper, ¿ok? Para tirar el Coloso. Por eso es que lo hice mal. Si es cierto que luego robé Titán. O sea, quieras o no, iba a morir de todas formas. Vale, pero... lo dicho, sí que es cierto que el Coloso podría haber quitado y punto. Si ha robado un pantano, no ha robado como ha debido. Sí que es cierto, pero bueno. Y esta partida, el Grief, deja el Grief. Es que no necesitas otra cosa. Deja el Grief en mesa y ya está. Es que no necesitas nada más. En vez de dejar el Fury, sí que es cierto, me vio la mano, vio que no tenía nada. Pero es que al Alter Ego, por ejemplo, le copiaba al Fury. Y el Fury le mataba a su propio Fury. O sea, mi Fury le copiaba... Vale, ya me entendéis, ¿ok? Y bueno, para eso me quito solamente una carta. Yo habría dejado el Grief en mesa, pero es que de cajón. Y yo lo que temía más es que era un Grief. Ya está. Lo que yo temía era un Grief. Desde primera hora. Y me hizo Grief y no lo dejó y metió un Fury. Se quedó sin cartas en la mano. Yo por mí, perfecto. De hecho, exilió con... me exilió un Terminate. O sea, me exilió un Terminate. Que contra Amulet es la bomba. Muy bueno, ¿ok? Siempre una baza que siempre está ahí. Me sirvió un Terminate para jugarme el Fury. Se quedó súper vendido en la partida. Y dije, bueno, tengo un clock de 3 turnos. Como en 3 turnos logré tirarle yo mi Alter Ego, le gano. Creo que le gano. A menos que ruede muy bien, le gano. Y es lo que ha ocurrido. Simplemente, o sea, la partida se ha dado tal la descripción, ¿ok? Ha sido como ha sido. No lo he jugado bien, realmente. O sea, no ha sido... una partida que yo crea justa de scam, no la he jugado bien simplemente, yo que sé, están empezando a jugar, o yo que sé, habrá cometido algún fallo, lo que sea. O sea, me refiero que se la habrá ido, habrá cometido algún fallo, yo y tal, está estresado, yo que sé, lo que sea, ¿no? Pero no la he jugado bien. O sea, tanto la primera como la segunda partida no la he jugado bien, ¿ok? O sea, simplemente yo con el Grief no habría ganado. No era muy complicado. Y a unas malas tenías para quitarte la tirada de en medio con el Terminate. Y a partir de ahí, cualquier cosita que robes, me juegas el Fury a pelo, por ejemplo. Me matas el Fury. Hay un montón de cosas. Pero, por lo que he dicho, me ha dejado un club bastante amplio, la verdad. Sobre todo no tenía muchas dudas porque no tenía cartas en mano, casi cartas en mano. Así que decía, si esto sale bien, voy a ganar y punto. Me acojonó un poco, no me puse el Dauti en mesa, pero estaba 4 vidas. Así que bueno, tampoco había mucho más que temer. Y bueno, pues básicamente hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, recuerda suscribirte. Últimamente estoy grabando los vídeos, o mucho, son partidas increíbles que se alargan hasta la saciedad, 40 minutos o así. O súper cortas, como esta, que yo que sé, un 2-0 fácil, o un 2-1 en el cual la tercera le gano fácil, o me gana fácil. Pero están siendo partidas súper cortas o muy largas, la verdad. No entiendo por qué, pero oye, ahí está. Por lo menos si te ha gustado, que es lo importante, digo yo, recuerda suscribirte, comentar, compartirlo. Y pues eso, nos vemos en el siguiente. Adiós.